Hay que hacer el elevado. Bueno, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal ese lunes? ¿Qué tal el fin de semana? Muy cargado. Muchas cosas para tener eso. Sí. Voy a caer aquí. Sorprende, no sabe cómo voy a mover en clase. Bueno, vamos a arrancar. Buen día. Repasando como siempre que era lo que vimos en la clase pasada. La clase pasada empezamos a ver el tema 14, que son bases de interconexión. Lo primero que vimos, bueno, es un base. La idea que es, dice ahí, no son, digamos, son el medio a través del cual conectamos todos los distintos componentes de la computadora. No es solamente el conjunto de cables o pistas, sino están definidos en varias capas. Los cables, los conectores, los protocolos, cómo se conectan, los niveles de tensión eléctrico, las señales, etc. Normalmente todos los bases están basados en estándar y es muy importante que así sea por cuestiones de compatibilidad, efectividad, eficiencia. Si un bus hoy en día es un estándar, no se lo va a usar, no se lo va a aplicar. En general todos los buses se organizan, la mayoría de buses hoy en día se organiza de manera jerárquica. ¿Qué quiere decir eso? Que hay distintos tipos de buses para distintas cosas y que se van encadenando de manera jerárquica unos con otros y se unen a través de fuentes. Entonces, cuando tenemos que conectar dispositivos lentos, en general los conectamos a buses lentos y después juntamos varias transferencias de dispositivos lentos, los unimos con un puente y los pasamos a el bus más rápido. ¿Eso por qué se hace? Para no tener que limitar a los dispositivos rápidos por culpa de los dispositivos lentos. Normalmente todos los buses requieren algún tipo de arbitraje. El arbitraje es para manejar las convenciones, o sea, cuando varios dispositivos quieren ocupar al mismo tiempo el bus, hay que ver, alguien tiene que decidir cómo se usa ese bus. Entonces hay muchos tipos de arbitraje, puede ser centralizado, puede ser descentralizado, basado en el esquema de prioridades, pero no voy a entrar en esos detalles, pero ustedes tienen que saber que existe, que necesitan un arbitraje. Después hemos visto distintos tipos de bases, distintas clasificaciones de bases, hemos visto distintas topologías de redes. De vuelta, no es la idea entrar en muchos detalles porque ya tienen otras materias de redes, pero es siempre darles el enfoque de arquitectura de computadoras un poco a esos temas. Después hemos visto cómo son las conexiones fuera del chip. Les conté un poco de conexiones paralelas, les dije que ya no se usan, ¿de acuerdo? Porque hoy en día la mayoría de conexiones son seriales, son sincrónicas, son punto a punto. Y les di los ejemplos que son ejemplos que ustedes conocen, como Ethernet, como USB, como PCI Express, que de hecho el ejemplo que está después habló un poco más de PCI Express. De vuelta a PCI Express, evolución, tendencia, compatibilidad, estándar, son todas las características que definen a ese bus. Por supuesto, además de las clases de transferencia y todas esas cosas. Después quería empezar a contar cómo el diagramita que habíamos visto inicialmente en este tema y en el tema anterior, que les dije que era mentira, que era un diagrama muy básico, les mostré cómo fue evolucionando con el tiempo. Les conté primero la arquitectura de tres bases con un puente norte y un puente sur, el Northbridge y el Southbridge. ¿Se acuerdan del Northbridge y el Southbridge? Y después terminamos la clase pasada contándoles cómo ya a medida que avanzaba el proceso de integración de los procesadores por la ley de Moore, cada vez en el procesador se iban integrando más cosas que antes eran parte del Northbridge, hasta que se integró todo el Northbridge dentro del procesador y ya no había una arquitectura de tres bases porque ya no hacía falta un puente, había un puente que estaba dentro del procesador. Entonces se pasó a lo que es el procesador hoy en día con un solo chip extra
que se le conoce como PSH. No, ya no se llama Southbridge. Algunos todavía le dicen Southbridge. El PSH es el Platform Controller Hub, o sea, un hub, un chip, digamos, que actúa como controlador de toda la plataforma. Entonces, en general, todos los dispositivos más lentos van conectados al PSH. El PSH se conecta con el procesador y algunos dispositivos rápidos van directamente conectados al procesador. Y hasta ahí llegamos. El tema es que la evolución de esto sigue en algo como lo que vemos acá. ¿Qué es lo que vemos acá? Esa diapositiva sin pantallazo grande, lo primero que ven es como que todo esto es un zoom de las diapositivas anteriores, vamos a ver las diapositivas anteriores. Teníamos esto, por ejemplo, donde tenían el procesador con dispositivos conectados al procesador y el procesador conectado al PSH. Lo que nos muestra en la siguiente diapositiva es esto es el procesador, todo esto de acá, que dice CPU chip, con el PSH, que está acá, que sería este, con todos los dispositivos conectados al PSH y algunos dispositivos más rápidos conectados directamente al procesador. ¿Se ve? Pero acá les muestro un poco más un zoom, como mirar por dentro de la cajita del procesador. Y les muestro esto por qué, porque esto se va pareciendo más a un procesador actual. Esto ya es una arquitectura bastante similar. ¿Y qué es lo que vemos acá? Hay varias cosas para mencionar en este dispositivo. Primero, es un procesador que tiene 4 núcleos. El primero, todo esto es el procesador, lo que antes era el CPU, ¿no? Pero en realidad el CPU ya tiene varios núcleos. Entonces ahora el CPU tiene su núcleo 0, el núcleo 1, 2, 3, problema de numeración, pero se los ve a los 4 núcleos. Entonces lo que antes era un núcleo, ahora ya tiene varias cosas, ¿no? Lo que antes el procesador era esto, ahora ya el procesador incorpora mucho más cosas. Fíjense que cada núcleo a su vez tiene sus cachenes. Caché nivel 1 para instrucciones, caché nivel 1 para datos, caché nivel 2. Y estos son propios de cada núcleo. ¿Lo ven? Después por acá hay un caché nivel 3. Pero ya está del otro lado, ya no es propio de cada núcleo, ya ese caché nivel 3 es compartido. ¿Recuerdan que era lo que habíamos visto cuando veíamos caché? ¿Qué pasa de acá? Que además de tener 4 núcleos, tienen otro más. Por ejemplo, el dibujo, que es un núcleo especial, un procesador especial para gráficos. Algo que se usa hoy en día, famosas placas de video. Muchos procesadores vienen con placas de video integrada. Ya no es placa de video, es procesador de gráficos, un núcleo más. Entonces, cuando uno dice, ¿cuántos núcleos tiene tu procesador? Ah, un procesador de 4 núcleos. Sí, pero en realidad tiene más núcleos. Por ejemplo, uno para gráficos. ¿Entienden? ¿Qué más se ve acá? Yo les había contado que se empiezan a integrar cosas dentro del procesador, cosas para dispositivos rápidos, como por ejemplo el controlador de memoria. O sea, la memoria ya no se conecta al Northbridge, sino que el controlador de memoria va dentro del procesador y se conecta a la memoria directamente al procesador. Un controlador PCI Express, que son los drivers, digamos, todo lo del bus PCI Express ya no va en el Northbridge, va dentro del procesador. Controlador, otras conexiones, otro display para HDMI, por ejemplo, va conectado dentro del procesador. Fíjense acá, también hay otro bloquecito que dice Power and Clock Control, o sea, control de energía y del reloj. Vamos a ver en el tema siguiente. Pero también esto es otro núcleo, por decirlo así. Entonces, una observación acá, que además de tener 4 núcleos de procesamiento, 4 procesadores como los que vimos en clase, además hay un montón de otro núcleo más, un montón de controladores. Y todos ese montón de controladores se lo conoce como o un término que se lo suele llamar es el Uncore. ¿Qué quiere decir el Uncore? Son un montón de núcleos y cosas extras que son parte del procesador, pero que no son
un core, no son núcleos. Entonces, cuando ustedes compran un procesador, ¿cuántos núcleos tiene tu ya? No, de 8 núcleos. El procesador de 8 núcleos, además de los 8 núcleos, tiene un montón de cosas más. Bueno, estamos como estas que les estoy contando. La idea de los core y los uncore. Y además, ¿qué vemos? También en esta diapositiva, en este zoom. Que todo esto, todos esos núcleos, los oficiales, los extraoficiales, todo el caché compartible nivel 3, todos están conectados por un anillo acá. A la larga es un bus, una red de interconexión. Entonces, fíjense que antes estaba el procesador, que era uno de estos solitos, que se conectaba a una red de interconexión, que se conectaba a un North Bridge, llamémosle, que se conectaba a un South Bridge, y ahora todo esto se movió, tanto los controladores, como el North Bridge, como la red. ¿Me explico? Todo está dentro de lo que es un procesador hoy en día. Y lo que me queda solamente es el Platform Controller Hub, y todos los dispositivos más lentos, todos se conectan a ese Platform Controller Hub. ¿Se entiende la gráfica? Y este pantallazo lo que nos muestra es que ya lo que es un procesador, lo que es un chip, un CPU, ya no es un procesador. Ya es todo lo que se conoce como un System on Chip. O sea, lo que antes era un chip que venía un procesador, antes era un chip para el procesador, un chip para memoria, un chip para esto. Ahora ya todo eso viene dentro del chip. Entonces ya lo que hay es un sistema casi completo, esto es una mini motherboard dentro del chip. O sea, el procesador de hoy en día es un sistema no completo, pero bastante completo, con pocas conexiones para el exterior. ¿Se entiende el gráfico? ¿Alguna pregunta? ¿Por qué se agrega otro CPU? Ese CPU adicional. Este es por si querés agregar alguna otra cosa. O sea, si querés conectar algún otro tipo de procesador, lo puedes conectar y tiene una interfaz específica para conectar otro procesador. Estas son cosas que le puedes conectar, interfaces que tienen. Es como acá, vos no necesariamente le tenés que poner una placa de video si ya tiene. Pero si vos le querés conectar una placa de video, va conectada directamente acá. ¿Qué son los mothers de los servidores? ¿Qué es lo que tienes para poder? No, el madre de esto es el chip que tiene tu teléfono. No te vayas a madre de celular. También tienen, digamos. O sea, son distintas interfaces. La idea es ¿cuál? ¿Cuál es la idea de esto? Las interfaces más rápidas, memorias, placas, otros micros, cosas, van derecho al procesador. Las interfaces más lentas van al SATA o al PSH. Y ahí se ve la estructura jerárquica. Se ve la estructura jerárquica y se ve la capacidad de integración. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta que se puede hacer es, bueno, esto es medio un dibujo bonito, algo básico, con algún que otro error por allá, pero esto no necesariamente es en la vida real. Y yo le saqué acá una diapositiva oficial de Intel y un procesador de 13ª generación, que creo que es del año pasado. ¿Y qué veo yo en esta diapositiva? Fíjense una cuestión. Primero, tiene los núcleos acá. Tiene núcleos P, núcleos E, no importa, son núcleos. Son estos núcleos. Tienen toda una parte del procesador gráfico, que es aparte. Entonces están los núcleos, está la parte gráfica, y están todos conectados con, llegan a leer lo que dice ahí, un ring fabric. O sea, un anillo. Esto es un bus de interconexión. Entonces, todo esto se conecta a través de un bus, la fábrica. Después acá, ¿qué tienen? Dispositivos rápidos conectados con otra fábrica.
Otra red de interconexión. ¿Qué hay acá? Display, otras cosas de imágenes, este de control de energía, USB 4, PCI Express. Y acá, memoria. Y todo esto está dentro del procesador, el chip del CPU. ¿Lo ven? Todo lo que es el lado del procesador tiene lo mismo que lo acabo de contar recién. Y después que tiene una interfaz, una única interfaz, y acá se conecta con otra red de interconexión donde ¿qué hay acá? Audio, Ethernet, Bluetooth, PCI Express, SATA, USB, etcétera, etcétera. Entonces está claro que esto es una especie de, este es otro chip, el PSH, el que se encarga de controlar todos los otros dispositivos más lentos. Entonces ahora fíjense, dispositivo oficial de Intel, este ya no es hecho por mí, 13ª generación, o sea, este tiene un año, creo que estamos en la 14, ¿no? No sé, ya han cambiado el nombre, ya no nada más la generación, pero por ahí tiene 1 o 2 años, no es muy viejo. Y este de verdad se ve que el esquema general es lo mismo que les estoy contando. 2 chips, procesador, o sea, procesador, todo lo que es CPU, todo lo que es PSH. El procesador tiene todos los núcleos, que son un montón, todos los controladores más rápidos, y el PSH tiene todos los controladores lentos. Y no hay más. Y la diferencia puede estar en que en realidad, ahora, en estos procesadores de 13ª generación, el PSH también va dentro del micro. Ya es otro pedacito que va dentro del micro. Porque cada vez se puede integrar más cosas. ¿Preguntas? Entonces, eso nos lleva a que hoy en día muchas de las conexiones están dentro del chip. ¿No? Porque ya los procesadores hoy en día son sistemas que están dentro del chip. Tienen varios núcleos, varios componentes. Las conexiones se llaman un chip, chip to chip, die to die. Son distintas maneras de decir lo mismo. Conexiones que están redes dentro del chip. En general se definen controladores, se define capa física. ¿Se acuerdan de la capa física del modelo OSI? La más baja. Y curiosamente, todas estas conexiones suelen ser paralelas. Recuerden que la clase pasada yo les dije que hay conexiones paralelas, conexiones seriales. Las conexiones paralelas ya no se usan más, son muy viejas. ¿De acuerdo? Y les anticipé que había un plot twist. El plot twist es que todas las conexiones dentro del chip son paralelas. ¿Por qué? A ver si alguno prestaba atención la clase pasada y estaba suficientemente despierto hoy. Para tener macho va. Para tener ancho de banda, pero además es porque pueden. ¿Por qué pueden? ¿Cuál era un problema que tenía la conexión paralela? Había mucho cablerío. ¿Y ese cablerío qué generaba? Había... Porque las distancias son muy cortas. Exactamente. O sea, uno de los grandes problemas de las cosas paralelas es que las distancias, había problemas por las distancias. Si teníamos que llevar un cable de acá para allá, había un metro y un metro, la cantidad de cables generaba muchos problemas de interferencia, muchos problemas de degradación de señal, no permitía aumentar la velocidad. ¿Y acá cómo son las distancias? ¿No? Enanas. Muy chiquititas. ¿Por qué? Porque todo esto está dentro del micro. O sea, ya acá estamos hablando de milímetros. ¿Me explico? Entonces acá puedo tirar 100 cables, entre comillas, cables paralelos, porque ni siquiera son pistas del PCB, de las placas, están dentro del micro. Entonces acá las pueden tirar sin problema y los problemas de interferencia, los problemas de degradación de señal, etc., no son tan graves. Entonces, puedo tirar un montón de cosas en paralelo, puedo subir la frecuencia y puedo obtener muy buenas transferencias, muy buenos anchos de banda, como dijo Ger. ¿Se entiende? Pero de vuelta, es una cuestión tecnológica. Lo que en su momento era el boom, señales paralelas, después hoy en día fueron totalmente reemplazadas por bases seriales, resulta que dentro del micro se vuelven a usar enlaces paralelos.
¿Cuál es el objetivo acá? Que la latencia sea mínima. ¿Por qué? Porque por supuesto estamos moviendo dentro del procesador. Estamos moviendo comunicaciones entre el procesador. Queremos que eso sea lo más rápido posible. Que las transferencias sean lo más rápido posible. La latencia tiene que ser lo más chica posible. Y acá no me interesa tanto productividad porque acá no hay dispositivos lentos, o sea, estamos dentro del micro. Son todos rápidos. ¿Se entiende? Entonces queremos que ande todo lo más rápido posible. Los lentos están por otro lado. Otra característica particular es que todas estas conexiones son, la mayoría, propietarias. O sea, cada fabricante tiene el suyo. Y eso genera problemas de compatibilidad. ¿Por qué? Porque AMD tiene el suyo, Intel tiene el suyo, ARM tiene el suyo. ¿Está claro? ¿Y eso por qué lo hacen así? Porque esto está dentro de cada micro. O sea, AMD logra conectar su cosa, lo conecta a su manera y no le va a decir a Intel cómo conecta. Porque compiten entre ellos. Entonces Intel trata de hacer el suyo. Y hay que ver ahí de vuelta otro diferenciador. Así como la jerarquía de memoria es un diferenciador, las redes de interconexión internas también son un diferenciador hoy en día. Y después, ¿se acuerdan de esta diapositiva? El tema 2. Del tema 2, de chip, donde hablábamos de que la idea era cambiar un poco el diseño cuando estábamos hablando de costos, estábamos hablando del proceso de fabricación y que la idea era dejar de hablar de un procesador con muchas cosas hechas de una sola manera para pasar a ver chiplets. Directamente, ¿qué eran los chiplets? Pedacitos modulares que se interconectaban entre sí. ¿De acuerdo? Y en ese momento yo les dije, una de las desventajas es que las interconexiones son propietarias. Y eso lo vamos a ver en el tema 14. ¿De acuerdo? Cuidado. Quiero cumplir para que vean que sí se vinculan los temas. ¿Qué más? Les cuento un poco lo que es Infinity Fabric. No mucho detalle. Infinity Fabric de AMD es una red muy buena. Una de las, desde mi punto de vista, dos mejores que hay hoy en día para chips. Y la idea de AMD cuando la pensó fue una red de interconexión cuyo objetivo no sea ni ancho de banda ni latencia. Su objetivo principal es escalabilidad. ¿Por qué? En algún momento los ingenieros de AMD ¿no? que dijeron, quiero que sea escalable porque yo no sé qué le voy a conectar hoy, pero no sé qué le voy a conectar mañana. Esto tiene que funcionar bien para todos los casos. Tengo que hacer un buen diseño que me sirva de acá en adelante. Y los tipos la pegaban. Entonces, cuando salieron los primeros Ryzen, ya tenían esta, tenían una buena base, y después salieron todos los demás variantes, familias, todos los demás siguieron evolucionando sobre el mismo. Y hoy en día los procesadores de AMD son muy buenos. En parte gracias a la Infinity Fabric de AMD, porque es lo único que tiene. La idea es que no tiene limitación en cuanto a cantidad o tipo de dispositivos conectados. No tiene limitación en cuanto a la topología. Es totalmente configurable. Según la necesidad, se puede configurar como punto a punto, como bus o como mesh. Interesantísimo. Es una interconexión sincrónica. Tiene su propio clock, que es independiente de la frecuencia de los núcleos. Normalmente igual al clock de la memoria. Maneja dos planos de comunicación. ¿Se acuerdan que habíamos visto que todas las bases deberían tener tres? O sea, deberían mandar sí o sí tres tipos de señales. Señales de datos, señales de dirección y señales de control. Bueno, esto maneja dos tipos de planos de comunicación. Por un lado van los datos, que es por acá, y por otro lado va el control, que es por arriba. Fíjense que está conectado a memoria acá, todo lo que son procesadores, gráficos, aceleradores, todo lo que sea está conectado por otro lado. El plano de datos obviamente define cómo fluyen los datos, el plano de control define cómo fluye información para controlar consumo de energía, seguridad, test, etcétera, etcétera, etcétera.
Todo lo que son datos van por acá. Está la memoria, los dispositivos periféricos. No es la idea de que sean expertos en Infinity Fabrics, yo tampoco lo soy, sino mostrarles un esquema, digamos, y una idea que es escalabilidad. ¿Preguntas? ARM tiene otro enfoque. ARM es mucho más antiguo, eso por ahí fue uno de los primeros que empezó. Hizo un estándar que es abierto. ¿Por qué? Porque ARM diseña las cosas, pero ARM no las fabrica. Las fabrica son otros. Entonces cada otro van adaptando las variantes del estándar que van usando para su propio beneficio, digamos. La última versión que yo conozco es un AMBA del 2013. En realidad no es un bus, sino que tiene varios. Tienen un APB para dispositivos más lentos, AHB para diseños más chicos, y el más común, o uno de los más comunes hoy en día es el AXI, se llama, que es una interfaz extensible avanzada. Es la que se usa, la más usada en dispositivos de alta performance, porque es de vuelta paralela. Normalmente, si ustedes pueden buscar las especificaciones bien en detalle técnico de cómo son todos sus teléfonos tienen la interfaz AXI en algún momento dentro del micro, por supuesto. Porque además todos sus teléfonos son con ARM. Y después tiene un montón de otros bases, porque la idea es estructura jerárquica. ¿Está claro? También hay, como ARM es muy amplio, está el Samsung Ultra Plus Mega 25 y el Samsung J1, y los dos los venden ahora en el mercado, y uno vale 200.000 pesos y el otro vale 2 millones de pesos, más o menos. Algunos tienen la versión Lite, porque no tiene todas las funciones, no tiene toda la funcionalidad, entonces le van recortando cosas, van más lento y por eso se demora. Pero bueno, ¿cuál es la idea de ARM? Es también estándar, también abierto y muy jerárquico, con muchos protocolos de distintas velocidades para conectar distintas cosas. ¿Preguntas? Otros bases. Uno es CXL. ¿Le suena CXL? Debería. Sí, sí, sí. No, Me suena. ¿David? No era de procesadores que se están viendo la modalidad, ¿Sabe de qué? la cuestión de modificación para todo. No era de la cuestión de los Santi. Nada, ninguno le suena CXL. Lo hemos visto en el tema pasado, lo hemos visto el viernes. Han pasado muchas cosas entre Han pasado muchas cosas entre viernes. ¿Qué es CXL? Compute Express Link. Es un nuevo bus, una nueva interfaz, estándar, siempre, abierta, impulsado por la industria. La idea es ser usado en data centers, o sea, es de un alcance mucho más grande. Conecta múltiples CPU con múltiples dispositivos. Y la idea es que todos bajo un mismo espacio de memoria. La clave acá es el espacio de memoria unificado. Por eso, CXL lo habíamos mencionado en el tema anterior. La idea es que en el tema anterior vimos que a través de este bus se pretendía que un procesador acceda a la memoria que esté conectado en otro procesador, acceda a la RAM de otro. De esa manera pueda extender su RAM. Pero para eso el bus tiene que ser muy rápido. Y estos buses apuntan esto a que sea muy rápido. Y además de que sea muy rápido, apunta a que sea coherente. Y maneja que, la idea es que maneje todos los conflictos que pueden ocurrir cuando los múltiples dispositivos hagan múltiples peticiones a múltiples memorias distribuidas por todo el sistema. Y suena mal a propósito, que la idea es que es un quilombo, pero se espera que se solucione. Ahora, CXL no es algo totalmente nuevo. CXL lo que tiene es
se basa en PCI Express 5. Sobre las interfaces, sobre la capa física y la capa de enlace de PCI 5, definen nuevas funciones. Entonces ya no arrancan de cero, sino que ya tiene una base, que es la buena base de PCI Express, que es compatible y abierta, y agregan funciones. Por el momento le están dando bien este bus. Está siendo cada vez más usado y por supuesto en nuevas versiones. La versión más nueva ya es sobre PCI Express 6 para que aprovechar la mayor capacidad de transferencia. Después el segundo mejor bus para mí hoy en día es NVLink de NVIDIA. ¿Escucharon hablar de NVLink? No tanto suena porque se usa mucho con las placas de video, no son placas de video ya, pero placas de NVIDIA. Y la idea es que este NVLink es una interfase para conectar placas de NVIDIA con placas de NVIDIA. Y se acabó. Es el que va ahí con el lomo, el puentecito. Puede ser, sí, depende de la placa, depende del lomo, pero sí, creo que sí, va en ese. El puede venir. Sí, creo que es ese, digamos. La idea es que conecta placas de NVIDIA con placas de NVIDIA. Entonces no le puedo conectar nada más. Es para que hablen entre ellas. Y como es para que hablen entre ellas, o sea, las placas las fabrica NVIDIA. La conexión la fabrica NVIDIA. Entonces, sabe exactamente qué es lo que tienen que decir, cómo tienen que decir, etc. Y hoy en día es un bus rapidísimo. Probablemente de los mejores que haya hoy en día. Pero, de vuelta, solamente para hacer cosas entre ellos. Pero funciona bárbaro. Fíjense que esto es 6 veces más rápido que PCI Express 5. Si ustedes tienen que conectar hoy en día una placa NVIDIA con algo que tiene velocidad, sí o sí tienen que conectarlo con NVLink. Lo curioso de esto es que es serial. Este es uno de los pocos que no es paralelo. Múltiples lanes y usa una topología mesh. Cada uno va usando lo que le resulta más conveniente. Preguntas. Esta también. Hay gente que piensa que el diseño de NVLink en su momento, en el 2014, con sus distintas evoluciones y todo lo demás, es uno de los principales impulsores del boom de la inteligencia artificial. Porque el procesamiento que tiene la ChatGPT y todo lo demás no hubiera sido posible sin las placas de NVIDIA, que no se hubieran podido conectar sin NVLink. A la larga, algo de razón hay en todo eso. Por supuesto, no es que sea la única razón, pero son muchas coincidencias que van haciendo que vivamos en la era de ChatGPT que tenemos aquí. ¿Preguntas? ¿Qué más? Hay otro interfaz que está seguramente no lo he escuchado nombrar, que se llama UCI Express, que es Universal Chiplet Interconnect. La idea es que el control recibe que las conexiones on-chip, o sea, dentro del chip, todas las cosas son todas propietarias, ¿no? Entonces, la verdad, en un momento todos dijeron, che, pero la verdad que AMD tiene el suyo, Intel tiene el suyo, está bueno porque son diferenciadores para AMD y para Intel, pero sin embargo, hay alguien que hace el controlador de memoria, DDR4. Y el controlador de DDR4, que no lo fabrica, no, a veces lo puede hacer Intel o lo puede hacer AMD, pero lo puede hacer cualquier otro. Y ese cualquier otro dice, che, pero yo tengo que adaptar el controlador de memoria de DDR4 para la conexión de AMD y además después para la conexión de Intel. Entonces doble laburo. Busquemos unificar eso. Y la verdad que es una buena idea y todos estuvieron de acuerdo que es una buena idea y dijeron, hagamos un nuevo estándar. Pongamos de acuerdo todos y hagamos, utilicemos todo el mismo. Genial. Y fíjense que los nombres que están ahí atrás de todo esto, que apoyan esta iniciativa, son nombres interesantes. ¿Sabes? Pero no está Apple, no está IBM y no está RISC-V.
son algunos ausentes de la cuestión. La idea es que sea open source, que sea gratuito para no tener que pagarse entre ellos, me parece piola. Y la idea de vuelta, es una especie de, se basa, PCI Express, se basa en CXL, que está también probado que funciona. La idea es no reventar la rueda, pero la idea acá no es aprovechar las capas físicas, las capas más bajas de esto, sino que definir capa de física y capa de protocolo para después poder montar el resto encima. ¿Cuál es la idea? Ampliar el ecosistema de chiplets disponibles, que cada uno pueda fabricar distintos chiplets y que después se puedan interconectar todos entre sí. ¿Se acuerdan? Las partes modulares como piecitas de Lego. Entonces la idea es que acá en la facultad podamos utilizar o podemos diseñar un chiplet, lo hagamos compatible con esto y después si les gusta el MDM nos compra y lo integra en sus procesadores. Como idea suena copado. Habrá que ver un montón de años luz que de diferencia, pero la idea no es mala. Se esperaban los primeros chiplets compatibles para 2024. No sé si habrán salido algunos ya todavía, pero bueno. La idea es que esto sea universal. Y la idea es comprar modelos como USB, PCI Express, que son totalmente analizados que están en todas partes. La idea es que sea personalizable, adaptable, o sea que tanto Intel como AMD puedan tunearlo, pero todos bajo el mismo estándar. Y la idea es que sea una latencia menor que 2 nanosegundos, lo cual impide que sea bases muy rápido. ¿Preguntas? Bueno, pero no hemos terminado de hablar todavía de bases y de interconexiones, porque hay otros tipos de interfaces, que son las conexiones de gran escala. ¿A qué nos referimos con conexiones de gran escala? Hemos visto conexiones para conectar dispositivos de entrada y salida de una computadora. Hemos visto que después todo eso se iba moviendo adentro del chip. Hemos visto cómo son las conexiones dentro del chip. Pero, sin embargo, hay veces que necesitamos conectar computadoras con otras computadoras. ¿O no? Por ejemplo, en este laboratorio, las computadoras conectadas con otras computadoras. Y esto es ya una escala más grande. Y acá los dispositivos que se conectan están notoriamente más lejos. O sea, acá para conectar esa computadora tenemos que llevarlo hasta ese rack que está allá. Hablamos de metros de distancia. Cuando en todas las otras conexiones eran dentro del gabinete, dentro del chip. Acá, ¿qué es lo que se necesita en este tipo de conexiones? Baja latencia, siempre baja latencia. Mucha escalabilidad, ¿por qué? Y porque ahora tenemos conectadas 10 máquinas, 12 máquinas, pero pueden ser 20 el día de mañana. O 7, porque se rompan 2. Entonces tiene que ser muy fácil de escalar. Y ahí la pregunta, baja latencia, pero ¿las otras no eran de baja latencia? Sí. Las otras eran de baja latencia, pero eran, comparadas con estas, eran de extremadamente baja latencia. Acá queremos que ande rápido, pero rápido para estas conexiones es el orden de los centenas de nanosegundos. 100, 200 nanosegundos demora un paquete de Ether. ¿Está claro? Y comparado con decenas o unidades de nanosegundos, que era lo que veníamos manejando nosotros antes. Además, no solamente latencia y escalabilidad, acá hay métricas de calidad de servicio. Queremos que la red no se caiga, que la red esté disponible. En general, muchas de estas redes son topologías tipo crossbar que evolucionan en toroides 3D. No sé si alguno conoce o vio, pero la idea son muchos anillos interconectados entre sí. Y una de las más populares que hay, siendo para conexiones así de gran escala, para data centers más grandes, es InfiniBand. ¿Escuchaban hablar de redes InfiniBand? Está bien, no deberían. Son redes que son específicamente diseñadas para cada instalación, o sea, cuando
Viene Elon Musk y dice, yo voy a hacer un nuevo data center con 100.000 procesadores para hacer Skynet, o la red más grande del mundo para procesar datos de inteligencia artificial. ¿Cómo conectan eso? ¿Qué le ponen? Y en general, ese tipo de cosas usa conexiones InfiniBand. Son muy específicas y están hechas para esa instalación, y la de la instalación de la par ya es distinta, ¿no? Porque depende de cómo sea el gabinete, cómo se cae el PON, la memoria LED, donde están conectadas, cómo vas a poner los racks, cuántos racks vas a tener, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy, muy específico. Pero, sin embargo, nuestro querido y viejo caballito de batalla Ethernet va ganando terreno. Va ganando terreno, ¿por qué? Porque es más fácil, porque es más compatible, porque de a poco va aumentando la velocidad y va ganando ancho de banda. Entonces va metiéndose en ese terreno. Por ejemplo, ¿se acuerdan del Top 500? El ranking de las 500 supercomputadoras más rápidas del mundo. En el Top 500, el 48% de la, o sea, casi la mitad, ya se conecta con Ethernet. Y un 34% con InfiniBand. Entonces ven que Ethernet va metiéndose en terrenos que antes eran ajenos a él. Pero fíjense una cosa, en el top 10, en el top 500, no hay ninguno. O sea, los más rápidos no tienen ninguno. Pero dentro de los 500 hay varios. Está claro que InfiniBand es mejor, pero es más caro, es menos compatible. Y qué más, de vuelta, hay mucha investigación y mucho avance en este área. ¿Por qué? Porque acá ya no le importa a AMD e Intel. Acá los jugadores que están compitiendo en este tipo de cosas son Google, Amazon, Facebook, Meta. Y también les importa que sus data centers puedan ser más rápidos, con mayor disponibilidad, menor latencia. ¿Preguntas? Entonces, ¿cómo son las tendencias actuales? Vamos a ver bien. La idea es que siempre aumentan los requerimientos de performance. La gente siempre quiere más performance. Ese requerimiento de performance se traduce en requerimiento sobre las conexiones. Cada vez necesitamos mayor ancho de banda y o menor latencia en las conexiones. Entonces eso hace que vayan apareciendo o nuevas versiones de las bases, evoluciones tecnológicas del mismo base que aumentan generalmente el ancho de banda, o nuevos bases para suplir las necesidades. A su vez, va aumentando la capacidad de integración de los chips. Cada vez se puede, la ley de Moore sigue funcionando, no tan rápido como antes, pero sigue funcionando, de manera que cada vez puedo poner más transistores en la misma cantidad de milímetros cuadrados. Entonces, a medida que puedo integrar más cosas, voy poniendo más componentes que antes estaban fuera del procesador, ahora los pongo dentro del procesador. Y agrando lo que se conoce como el AND-core. Entonces, eso implica que las conexiones también las tengo que mover adentro del chip. ¿No? Todos los bases. Y pasamos de sistemas compuestos por chips a sistemas dentro del chip. Sistemas chip. Vemos que nuevos protocolos en general tratan de, algunos son nuevos bases, otros definen directamente, se basan en protocolos existentes para ampliar sus capacidades. CXL y UCI Express, que se apoyan en PCI Express, que lleva un estándar muy popular. La idea, una propuesta, es que en el futuro, estamos hablando de 10 años para acá, todas las conexiones sean, todo lo que esté dentro de un chip, metido con, o sea, que se conecte con UCI Express. Vamos a ver si eso prospera o no. Todo lo que esté fuera del procesador, conectado con distintos componentes del procesador,
todo con CXL. Estamos sobre PCI Express. PCI Express que conecte todos los distintos nodos dentro de un rack. Ethernet o InfiniBand conectando todos los racks con el mundo exterior. De vuelta tenemos estándares, 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 estándares. Veremos si eso evoluciona de esa manera dentro de unos cuantos años. Pero si llega a ser así el futuro, ustedes sepan que lo escucharon primero en clase de arquitectura de computadora. ¿Preguntas? Acá tenemos una tablita que más o menos nos muestra distintas conexiones, distintas para los distintos usos que tiene cada una de esas conexiones y el ancho de banda, medido en mega o gigabytes por segundo. Fíjense que los más rápidos hoy en día son los NVLink, por lejos. Después está el Infinity Fabric, HBM, que es para conectar las memorias de alta performance, de alto ancho de banda, PCI Express 5, bueno, PCI Express 6 debería estar medio acá en el medio, porque duplica el ancho de banda, pero ya les dije que no conozco dispositivos PCI Express 6. CXL3 es lo mismo que PCI 5, ahí está InfiniBand, fíjense, InfiniBand tiene 75 GB, 400 GB, Ethernet tiene 50 GB. Y la idea de esta es ver órdenes de magnitud. Entonces, cuando ustedes se compran o consiguen algo, uy, tengo acá HDMI, 2 GB, más o menos, transferencia. Y, uy, tengo una memoria DDR4 de 3200, 25 GB. Pero si esa memoria DDR4 lo conectan a un procesador, hay que ver cuánto el ancho van a soporte del procesador, porque es mucho más rápido y van a ver que la memoria es. Pero por supuesto, tienen que poder conectar y tienen que poder soportar esa tasa de transferencia. Fíjense un Bluetooth 5, que es más nuevo que el Bluetooth, 6 megas, nada. Solamente pueden conectar un mouse y auricular. ¿Preguntas? Cerramos con conclusiones. Hay una frase acá de otro pionero de la computación que se llama Seymour Cray, que es uno de los primeros que hizo supercomputadoras, que dijo: cualquiera puede construir un procesador rápido. Y más o menos, por suerte, nosotros hemos visto toda la primera mitad de la materia, hace poco, cómo hacer para hacer un procesador rápido, pipeline, paralelismo, etc. Entonces dice, cualquiera puede hacer un procesador rápido. Pero la clave, ¿dónde está? No en hacer un procesador rápido, sino hacer que el sistema sea rápido. Y para que el sistema sea rápido, todo tiene que ser rápido y todo tiene que estar coordinado entre sí. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque el sistema de computación está compuesto por un montón de subsistemas. Procesador o procesadores, sistema de memoria, sistema de entrada-salida, software, o sea, programas de usuario, drivers. Todo debería estar, digamos, tuneado para que todo ande bien. Si ustedes bueno, fíjense, hay un montón de protocolos, un montón de interconexiones, que a la larga siempre hay que cumplir los requerimientos y siempre tenemos los criterios de diseño que son los 3P. ¿Está claro? Entonces, lo importante es hacer que la configuración valide todos los requerimientos del problema. O sea, que valide tiempo de respuesta, valide ancho de banda, que sea todo un conjunto que ande bien. Latencias mínimas, cantidad de dispositivos, lo que sea que exceden los requerimientos, hay que validarlos. Y es crítico analizar la existencia de cuellos de botella. ¿Por qué? Porque los cuellos de botella me van a ser los que me limitan la pérdida. Si yo tengo un superprocesador, muy rápido, y le pongo una super memoria, pero los conecto con bus que no puede soportar las
transferencia, ¿qué les va a pasar? Va a hacer todo a la velocidad más lenta. Entonces no tiene sentido mejorar mucho una parte si no mejoro todo el conjunto. ¿Se entiende? Entonces es una cuestión de balance. ¿Se entiende cuál es la? Bueno, de esto se trata el práctico. O bueno, hay algunos ejercicios de esto del práctico. Entonces, el resumen final para terminar el tema, los bases son la forma de conectar distintos componentes a la computadora. No son solamente un conjunto de cables, tenemos varias capas, siempre basados en estándar para asegurar compatibilidad, efectividad, eficiencia. Normalmente organizados de manera jerárquica, conectados mediante puentes, siempre con alguna especie de arbitraje. Las métricas importantes siempre son ancho de banda y latencia. También se usan escalabilidad, eficiencia energética, tolerancia a fallos. Hay muchos tipos de bases, muchas maneras de clasificarlos, muchas maneras de conectarlos. Y cada uno va buscando la que mejor le resuelve el problema que quiere resolver. Para todas las conexiones fuera del procesador, lo que se impone son las bases seriales, sincrónicos, punto a punto, USB, Ethernet, PCI Express. Pero todo lo vamos moviendo dentro del procesador y vamos haciendo conexiones que hoy en día se conocen como System on a Chip. Y todas las conexiones dentro del chip son paralelas. Pueden surgir de las conexiones paralelas, la mayoría, no todas, en general propietarias, con muy baja latencia porque tienen que ser rápidas. Y es muy importante tener acá una visión general del sistema completo y validar requerimientos y encontrar o determinar cuellos de botella para ver qué es lo que conviene mejorar. Y con eso terminamos el tema 14, hacemos el recreo y empezamos con el tema 15. Digamos, porque antes de ver todo el tema del pasado, hay que ver el tema del diseño para bajo consumo de energía. Que supongo que es algo que nos apasiona también a ustedes. O hamburguesada, yo voto por la hamburguesada. Bueno, veremos. Este tema es un tema un poco diferente del que venimos viendo. Lo bueno de esto es que ya estamos entrando casi en la recta final. Esta es la última curva, por decirlo así. Vamos bien con el cronograma. Ustedes dicen que están en los días intensos. Sí. Bueno, al final no, porque no hay quiz hoy, no hubo quiz hoy. Bien. Tengo una pregunta. Absolutamente todos los temas de movimiento no van a ser un parcial. ¿Por qué no? En micro me acuerdo que había unas cositas que no. No, todo es no de todo es práctico. Igual que pasó en el primer parcial. Claro. O sea, el tema 17 no va a tener práctico. Pero puede venir en el segundo parcial, como había una pregunta de multiciclo en el primer parcial. Que era una pequeña pregunta aislada, que algunos contestaron bien y otros contestaron bien. Pero sí, o sea, ustedes que vienen ahora el miércoles, TP7, memoria virtual, acá. El miércoles se publica TP8. ¿Qué es el TP8? Temas 13, 14 y 15. En este tema también es corto. Se rinde el miércoles que viene. ¿Qué día es hoy? Hoy es 9, el día 11, el miércoles 18. El miércoles 11 rinden TP7. Miércoles 18 rinden TP8. Miércoles 25 rinden TP9, que es tema 16. Y el 2 rinden TP. ¿Y se va? Creo que nos falta un miércoles. Está bueno. Entonces, TP8, 13, 14, 15, TP9, tema 16, tema 17 no tiene práctica. ¿Qué vamos a ver acá?
Vamos a ver un repaso de consumo de energía, de Powerwall. ¿Por qué? Porque ya ha quedado muy lejos de hace tiempo cuando hemos visto esos temas, pero entonces vamos a repasar un poco. Y después vamos a ver un montón de técnicas para reducir el consumo de energía, de las cuales hay dos que son súper útiles. Hay tres cosas que son súper útiles, súper copadas, y se usan un montón. Y después vamos a ver otros cambios de paradigma, pantallazos generales, etc. Lectura recomendada, un par de secciones, capítulo 1 del libro, que no leen y que no van a leer, pero ahí tienen un par de... Yo no voy a dejar de recomendarles que lo hagan. Entonces, ¿dónde estamos parados? Una buena pregunta. Yo acá adelante, que ni siquiera están parados, pero hemos visto los 3P. 3P, criterios fundamentales en el diseño de arquitectura de computadora, del sistema. Estoy mencionando en la diapositiva del resumen final del recién. Hemos visto un poquito de todo, hemos visto su influencia, hemos visto un montón de performance. Una vez que hemos arrancado con performance, hemos visto un montón. Hemos visto cómo medirla, cómo mejorarla, hemos visto cómo se calcula. Tiene instrucciones por CPI por T. Hemos visto cómo es afectada por distintos componentes de la computadora, cómo es afectada por los riesgos, cómo es afectada por la jerarquía de memoria, cómo es afectada, cada uno afecta al CPI, otro afecta al T, otro afecta a la cantidad de instrucciones, el compilador, los bases, etcétera, 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 etcétera. Vimos una introducción al consumo de energía en el tema 2 y la idea es profundizar un poco esos conceptos y ver cómo fueron cambiando y un paradigma que nos va a llevar al tema 14, 15 y 16, o sea, temas 14, 15 y todos los anteriores confluyen en el famoso tema 16. Entonces, este es también un tema que cierra un poco de etapa e introduce lo que viene para el tema final, casi el tema final. Repaso. ¿Se acuerdan algo de consumo de energía? La energía hacemos, la energía, cada vez que hay una transición lógica se disipa energía. La energía depende de la capacitancia de carga, porque se emula como hay una capacitancia ahí, es un capacitor que se carga y se descarga. Cada carga o descarga de ese capacitor es lo que disipa energía. Y la ecuación para el consumo dinámico de energía tiene esos factores. ¿Te acuerdas de algo? Tenía que quedar para el parcial. ¿Cómo? Sí, si al tener que aplicar la fórmula, no lo he aplicado bien. Solamente. Pero básicamente, ¿qué es lo importante acá? ¿Qué es lo importante de la fórmula? Que es dinámica, es un dinámico primero, que son todos factores que se multiplican entre sí. Entonces, si aumenta cualquiera de esos factores, aumenta el consumo. ¿Está claro? Y la tercera cosa importante es que la tensión está al cuadrado. Entonces, si aumenta un poquito la tensión, aumenta más el consumo. Es el único factor, o es el factor que más influye su variación. Entonces, ¿qué es lo que en su momento mencionamos que era importante sobre esta ecuación? Que si yo quiero bajar P, no es fácil. ¿Por qué? Porque si bajo F, no bajo F. Bajar F implica aumentar T. ¿Sí? Aumentar T es bajar la P. Entonces no queremos bajar P. Entonces no bajamos F. Entonces, bajar B corta, bajar la tensión, tampoco es fácil. Porque en general bajar la tensión implica bajar la frecuencia, porque hay una relación entre ambas. Entonces, si bajo B, bajo F, aumento T, entonces de vuelta, bajo P. No quiero hacer eso. Además, bajar beta me lleva a otros problemas que tampoco me quiero meter, tensiones de umbral, esas cosas. Entonces, bajo N, la cantidad de transistores. Pero no, o sea, estamos viendo que les acabo de contar que los procesadores tienen cada vez más chips y tienen más cosas. Entonces, no estoy bajando N, estoy agregando cada vez más. Entonces, esto en realidad se hace cada vez más grande por ley de Moore. Disminuir la capacitancia. Bueno, esto sí se hace. Sí se hace, pero también es caro.
y tiene limitaciones. Es caro en el sentido de que, ¿se acuerdan cuando hablamos de los procesos de fabricación? Que los procesos de fabricación más nuevos de 7 nanómetros, 5 nanómetros, 2 nanómetros, son carísimos. Nadie los paga. Solamente AMD, Qualcomm, Intel los pueden pagar. Entonces, si nadie los paga, no es una manera de reducir el costo, el consumo de energía. Y a su vez tiene limitaciones en el sentido de que cuánto más se puede llegar a reducir. O sea, ya estamos llegando a procesos límites. Entonces no tiene mucho futuro eso. Pero sí, esto sí, algo que se hace. Entonces, algo hay que hacer. Está claro que tocando las variables de la ecuación no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y sin embargo, sí queremos bajar el consumo de energía. Porque, ¿se acuerdan? Espero que se acuerden de la Powerwall. ¿Qué era la Powerwall? Hasta el 2004 el diseño estaba motivado por coste performance. Impulsado por la ley de Moore, los transistores eran baratos, agregarlos era fácil. Estaba el Denard Scaling, ¿se acuerdan del Denard Scaling? ¿Te aumentaba la frecuencia? No necesariamente, o sea, esto era la Powerwall. O sea, venía siendo un aumento de frecuencia generalmente por perro. El Denard Scaling decía que los transistores eran cada vez más rápidos y, o sea, se podía hacer que con el escalamiento de 0,7, que era el escalamiento, bajaba el delay de los transistores, aumentaba la frecuencia de los transistores, aumentaba el tamaño, se hacía más chiquito el tamaño, entonces aumentaba la cantidad de transistores, pero la potencia se mantenía constante. O sea, me permitía hacer que un jueguito con todas esas cosas, entonces yo no consumía más energía y aumentaba la frecuencia, aumentaba N, aumentaba todo, pero mantenía la potencia constante. Hasta que en un momento dado, Denard Scaling dijo, no más, hasta aquí llegué, duré 40 años, impulsé muchísimo la tecnología, pero hasta aquí llegué, ya no me da más el cuerpo. Entonces, 2004, Pentium 4, se chocaron con la pared, Powerwall, y dijeron, che, tenemos que cambiar la manera de hacer esto, y lo que eran 2P pasaron a ser las 3P. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo podemos hacer para seguir aumentando la pérdida sin aumentar el consumo de energía? Y se acuerdan que yo les había, en ese momento, el tema 2 les hice la pregunta. ¿Alguno se acuerda cuál era la respuesta? Había una forma que se podía, creo que eso lo que tenía Powerwall, que era poder bajar la frecuencia hasta cierto punto. No va por ahí. Capaz que se hace, pero no va por ahí. ¿Qué es lo que cambió después de aquel famoso Pentium 4? Intel empezó a sacar los procesadores dual core. Y empezó a poner más de un núcleo en sus procesadores para hacer paralelismo a nivel núcleos. Y fíjense que, si se acuerdan de la diapositiva que hemos arrancado el día de hoy, el System on a Chip, que además del System, muestra que el procesador tenía varios núcleos, como un procesador estándar. Y los procesadores que ustedes tienen en su teléfono, ¿cuántos núcleos tienen? Pero debería saber. 4. 4. No. 6. ¿Cuántos tiene el tiene 6? No, Bueno, 8. 8. Entonces, los procesadores empezaron a venir con múltiples núcleos. ¿Y por qué empezaron a venir con múltiples núcleos? Por una cuestión de consumo de energía. De cómo hacemos para aumentar la performance sin aumentar el consumo de energía. Eso es algo que vamos a ver en este tema. Por supuesto, a su vez pasó, que dice desde hace 15 años, ya son 20 años, hay que actualizar un poco, pasó que en ese 2004-2005, junto con la Powerwall, se dieron, quizás casualmente, quizás causalmente, o sea, fue una época movida, digamos, en lo que es diseño y tecnología de computadoras, pero apareció el iPhone.
¿no? Y dijeron, epa, ¿qué pasa? Aparecieron los llamados más técnicamente dispositivos móviles personales, en el sentido de computadoras de bolsillo. Uno quiere tener una computadora que esté permanentemente conectada a internet y que además funcione con una batería, no con que no esté enchufada. Entonces fue, más o menos aparecieron hace 20 años y fue un boom. Al punto tal que 20 años después todos tenemos una computadora en el bolsillo. ¿Está claro? Y con esas características. También apareció en esa época el concepto de cloud computing. ¿Se acuerdan que ahora mencionamos? ¿Qué es un cloud computing? Mega servidores, o sea, ya pasó del centro de cómputo de ser algo que tenía una empresa, se pasó a tener grandes empresas, muy grandes, con muy grandes centros de cómputo, que proveían servicios a todas las demás. Entonces aparecieron los servidores virtuales, apareció Amazon con AWS, apareció, bueno, Google, Facebook, todas grandes instalaciones a ofrecer software as a service. Todo lo que tenemos, ya no hacía falta tener un servidor de correo en la empresa. Ahora todos tenemos Gmail. ¿Se entiende la idea? Entonces ya, antes teníamos Herrera UNT Eduard, y Herrera UNT Eduard te había un servidor de correo instalado abajo. Una máquina específica para proveer el servicio de correo electrónico a toda la quinta región. Después de un par de años, chao, con todo Google. Y que le provee Google el servicio y nosotros lo contratamos Google. Software como servicio. ¿Entiendes, Google? Empezaron a aparecer también, un poco más recientemente, Internet of Things, que son, ¿cuál es la idea de Internet of Things? Sistemas embebidos, pero todos conectados a Internet. Porque Internet está en todas partes, everywhere. Entonces, ¿qué es lo que queremos? A su vez, más portabilidad, siempre queremos más portabilidad, que las cosas estén en el bolsillo, que las cosas sean más chiquitas, lo cual en realidad eso queremos ser más chicas, pero no tan chicas, porque después empezamos a ser más viejos, nos agarra el prejuicio, todo eso, no queremos que la pantalla sea grande. Pero la pantalla sea grande, pero todo lo demás es chiquito. Pero los botones no, porque están tirando ruido en el grupo, entonces los botones también sean grandes. En fin, como sea, queremos que las baterías sean más chicas y más duraderas. Pero en las baterías queremos que sean más duraderas, queremos que duren más. Entonces las baterías son más grandes, aprovechando que tienen pantalla. Pero bueno, como sea, queremos que tengamos menos consumo de energía. ¿Para qué? Para que la batería dure más. Entonces, todos los nuevos sistemas tienen de alguna manera una limitación de energía. Y cuando me refiero a todo, me refiero a el celular que tenemos en el bolsillo, queremos que dure más la batería. Hoy en día, ¿cuánto dura la batería del celular? Dinero. Sí. Y dice, un poco más de unidad. ¿No? Normalmente un día, pero si alguno consigue un celular que dura 2 días la batería, qué bueno, la batería dura 2 días. ¿O no? ¿Algunos se acuerdan de Nokia 1100? ¿Los llegó a usar ustedes? Pero lo han visto. ¿Saben cuánto llevaba la batería de Nokia 1100? Una semana. El celular que tenía batería, que lo cargaba un fin de semana. Duraba toda la semana. Pero bueno, mucha menos funcionalidad. Se apunta que en algún momento tengamos celulares que vuelvan a durar la batería de la semana. Pero para eso tenemos que bajar el consumo. Ojo, no para celulares, con el notebook pasa lo mismo. Con las tablas, los notebooks siempre queremos. ¿Cuánto te dura el notebook, Paula? 4 o 5. Sí. ¿4 Sin qué? usar mucho, ¿no? 4 qué? 4 horas. 4 horas. No 4 días. 4 horas dura la batería. Y cuando no lo usa mucho. ¿Sabes? Si ponen un juego o algo que hay que enchufarlo para saber. Cuando hacemos un laboratorio de micro. Claro, la otra es micro y baja. La vibración de la batería. Está enchufado. Se le rota la máquina. ¿No? Y de vuelta te dicen, bueno, pero las computadoras de acá,
Esas están enchufadas, no necesitamos consumo de energía. ¿O no? Sí, necesita. Y sí necesitaba, porque a la larga alguien tiene que pagar la luz. Está claro, o sea, alguien paga el consumo de la factura de la luz, la factura de agua. ¿Qué es lo que ha pasado? La factura de LED sabemos que no baja nunca, alguien lo paga y a la larga decía, ¿qué ha pasado? No, como compro computadora nueva, en vez de tener un laboratorio con 10 computadoras, tenemos 20. Y bueno, hay que pagar la luz, o de rack, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay un pago. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Siempre hay que consumir menos. ¿Está claro? Otra del repaso. ¿Qué vemos ahí? Relación entre frecuencia y tensión. Yo les digo que siempre están relacionados frecuencia y tensión. Y bajar uno implica bajar la otra y subir uno implica subir la otra. Es porque todo parte de esa curva que aparece el T, que es un delay. ¿Delay de qué? De los transistores. Esta es una curva que ustedes en principio han visto en materiales. ¿La han visto en materiales? Sí. Debe ser. Pone alguno, dice, creo que sí. Una curva de delay de transistores, esto debe ser segundo, pico segundo, andás a ver, y esto es tensión en voltios. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se ve? Siempre son curvas. Y siempre son curvas que no son, son modelos. ¿Y cuál es la idea? Que en general, nosotros, o sea, la idea de todo esto es que los transistores, todos los dispositivos, es mejor moverse en esta zona. Porque en esta zona tenemos un comportamiento que es cuasi lineal. Entonces en esta zona es decir, nos movemos seguros. Hasta que por acá, qué sé yo, 1,4, 1,2, por ahí, llega a haber lo que se conoce como una tensión de umbral. Y decimos, a partir de esa tensión de umbral, el comportamiento ya no sé bien cómo funciona, ya hace cosas más complicadas, ya no te conviene meterte en esta zona. ¿De acuerdo? Más o menos esa idea. Entonces, mientras se mueve acá, se ve que a medida que baja la tensión, hay un aumento del delay. ¿Vale? Entonces, ¿qué implica? Si aumenta el delay, aumenta tiempo, significa que baja la frecuencia. ¿Está claro? O sea, la frecuencia con la cual ustedes pueden cambiar esos transistores. Entonces, si bajan la tensión y se mueven en esta zona, hay una disminución de la frecuencia con la que van a trabajar. ¿Está claro eso? Y a su vez, si aumentan la tensión, ustedes, o sea, o si al revés, si ustedes están trabajando en una tensión X, no importa cuál, y dicen yo quiero aumentar la frecuencia, ¿qué es lo que tienen que hacer? Para aumentar la frecuencia, en general implica un aumento de la tensión, para moverse siempre dentro de esta curva. No es gratis aumentar la frecuencia. ¿Está claro eso? Y eso depende de materiales, de relación de retardo de los transistores. ¿Preguntas hasta acá? Todo lo que hemos visto es repaso. Digamos, un poco como hemos visto en esta materia, un poco como hemos visto en otras materias. Todo esto para llegar a este punto. Este punto es que yo les dije hace un rato que, y habíamos visto en el tema 2 también, que mejorábamos el proceso de fabricación. Y que la mejora del proceso de fabricación en general nos disminuye el costo. ¿De acuerdo? Pero la idea es que ahora les demostrar que mejora el proceso de fabricación. Fíjense, acá tenemos un par de gráficos que siempre son útiles. Esto es la capacitancia dinámica. Esto es C, la C de la ecuación de consumo de energía dinámica. Y esto es cómo son el tiempo de los procesos de fabricación. Se ve 45 nanómetros, 32, 22, 14, 10. Y se ve que esta escala es logarítmica, pero hay una tendencia clara de que a medida que se va mejorando el proceso de fabricación, se va achicando el nodo, o sea, el tamaño de los transistores, se va achicando también la capacitancia dinámica. ¿Qué significa esto? Que sí se puede
mejorar el consumo de potencia, el consumo de energía, achicando, una vez que se mejora el proceso de fabricación. O sea, mejorar el proceso de fabricación achica C. Al achicar C nos disminuye el consumo de energía dinámica. ¿Está claro? Pero de vuelta, ¿qué es lo que pasa acá? Las compuertas ya son cada vez más chiquiticas. O sea, achicar mucho esto hace que las compuertas, o sea, el gate ahí, el ancho de los transistores, ya sea de un par de átomos, ¿no? Y ya cuando empezamos a tener un par de átomos, ya empiezan a tener comportamientos que no son considerables, empiezan a moverse en la zona de umbral. ¿Y qué es lo que empieza a pasar acá? Empieza a pasar que se producen corrientes de pérdida. ¿Saben qué son las corrientes de pérdida? ¿Escucharon hablar de esos materiales? Una corriente de pérdida es una corriente que no debería existir. O sea, es los transistores y las compuertas. Ustedes ponen un transistor en corte de manera tal que no debería circular corriente, pero sin embargo hay un electrón que se filtra. Corriente de fuga. Una corriente de fuga. Una corriente de pérdida se le conoce. Es un electrón que, cuando el transistor está en corte, igual deja circular una corriente que es muy pequeña, estrictamente pequeña. Entonces, en general es despreciable. ¿Se entiende? Pero que existe. Es una corriente que no debería existir, pero que existe. ¿Cuál es el problema con las corrientes de pérdida? Que en realidad eran normalmente despreciables. Pero después, cuando achicamos los transistores, entonces la corriente de pérdida es, bueno, un poquito más grande, pero sigue siendo despreciable. Y lo achicamos más. Y la corriente de pérdida, bueno, es un poquito más grande, o sea, ya el transistor deja pasar más cosas, pero sigue siendo despreciable. Bueno, lo achicamos más. Y ya llega un punto en el cual la corriente de pérdida se mezcla. Entonces, esta gráfica nos muestra. Esto es, bueno, a la larga es energía, digamos, energía por centímetro cuadrado, pero muestra lo que es el consumo de energía dinámico, en gris, y el consumo de energía determinado por las corrientes de pérdida. ¿No? Porque agarra una corriente que se multiplica por una tensión que tiene la alimentación y genera ley de Ohm, consumo de energía. Y fíjense que en 90 nanómetros había un cierto consumo dinámico y un poquito de corriente de pérdida. Acá aumentaba el consumo dinámico, aumentaba la corriente de pérdida. Y ya en 20 nanómetros, pueden ver que la corriente de pérdida, o a partir de los 28 nanómetros, ya es más grande que el consumo normal, digamos. O sea, estamos teniendo más corriente de pérdida que consumo normal. Entonces esto es un problema. O sea, las corrientes de pérdida que normalmente eran despreciables, pasan a ser totalmente relevantes. ¿Por qué? Porque no aumentan el consumo dinámico de energía, pero no aumentan el consumo estático de energía. El consumo de B por I, de la ley de Ohm. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo se puede reducir la corriente de pérdida? Bueno, para disminuir la corriente de pérdida es, si tenemos una gotera, una filtración, bueno, abramos menos el caño y se va a filtrar menos agua. O sea, va a ser menos la filtración si hacemos pasar menos agua por el caño. Pero hacer pasar menos agua por el caño y disminuir la corriente activa es dejar de reducir la frecuencia. Y no queremos reducir la frecuencia, entonces de vuelta estamos con un problema. ¿Por qué se implica reducir la frecuencia? Porque el capacitor, si tenemos un caño más chico y bajamos el caudal de agua, el capacitor va a tardar más en cargarse. Entonces, es una cuestión de que la frecuencia de cambio es más baja. ¿Ven que es un problema la corriente de pérdida? ¿Qué podemos hacer con las corrientes de pérdida? Una solución que se adoptó es adaptar el proceso al producto. ¿Qué quiere decir adaptar el proceso al producto? Que al final de cuentas necesitamos que todo lo que se haga, todos los chips que se hagan, estén hechos en procesos más nuevos.
Y la respuesta es que no. Porque resulta que hay chips o chips o componentes de un chip que necesitamos que tengan alta performance, que necesitamos que tengan lo mejor de lo mejor y necesitamos que estén hechos en el proceso más nuevo de fabricación. Pero hay otros que no. Porque sabemos que hay un montón de chips diferentes, por un lado, y hay un montón de chips diferentes dentro del mismo chip. ¿Se entiende? Y no necesitamos que todos tengan el mejor proceso de fabricación y lo más top de la tecnología. Entonces lo que se hace es adaptar, en cierta forma, el proceso de fabricación a el chip para el uso que se le quiera dar. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un chip de alta performance, entonces ese chip de alta performance va a necesitar mucha corriente, muchas cosas, va a tener mucha corriente de pérdida, pero a ese le metemos el proceso de fabricación, el mejor que tenemos. Pero un proceso para otros procesadores, ya sea de otros que no sean el procesador de alta performance, o que sea algo de baja performance o de bajo consumo de energía, lo podemos hacer en un proceso más chico, o sea, más grande, en realidad un proceso más viejo, que va a requerir menos corriente, va a generar menos corriente de pérdida, va a ser más barato y me va a ayudar con el consumo de energía. Y a lo largo de esta misma idea, también lo hacemos con los chiplets. Los chiplets, que eran hacer, de vuelta, los modulitos para después interconectarlos entre sí, no necesitamos que sean todos fabricados en el proceso más nuevo. Entonces podemos tener un chip de procesador, que sí lo queremos que sea en el proceso más nuevo, y tenemos un chip de entrada-salida, que sabemos que la entrada-salida es más lenta. Entonces el chip de entrada-salida lo hacemos en un proceso más viejo. Y de esa manera nos ahorramos plata por un lado y nos ahorramos consumo de energía por el otro. ¿Se entiende? Entonces la idea de adaptar el proceso de fabricación al tipo de procesador que queramos hacer y utilizar chiplets no solo me ayuda con el costo, sino también me ayuda con el consumo de energía. ¿Entendés la idea? Una más. Y la última. A su vez, esto era la mejora del proceso de fabricación que habíamos visto un poco nosotros. Teníamos, imagínense, un procesador acá que tenía su núcleo, su memoria RAM, caché, su parte para entrada-salida, fabricada en 45 nanómetros. Después, mejor eso, supongamos que ocupaba 100 milímetros cuadrados. Mejorábamos el proceso de fabricación, entonces se hacía más chico, con un factor de escala de 0,62. El factor de escala de ordenar era 0,7, pero este un poquito después, un poquito más chico. Cambiábamos el proceso, se hacía más chico, ocupaba menos área. Mejorábamos el proceso, se hacía más chico, mejorábamos el área. Mejorábamos el proceso, se hacía más chico, mejorábamos el área. Fíjense que ya la escala es cada vez más chica. ¿Estamos? Ahora, ¿qué ganábamos con esto? Ganábamos costo. Recuerda, si queríamos hacer el mismo procesador, esto va a ocupar menos área, entonces va a ser más barato. Puedo hacer en la misma oblea, que era de tamaño fijo, puedo meter más de esto que de aquello. Y además va a mejorar el yield, y voy a mejorar el proceso de fabricación, porque voy a tener menos chips defectuosos, etcétera, etcétera. Entonces voy a sacar más cosas productivas y me va a mejorar un montón el costo. ¿Se acuerdan de esa parte? Ahora, esto tiene otra implicación. ¿Cuál es? El hecho de reducir el tamaño del chip me permite reducir el costo, me permite reducir el consumo de energía. Pero el hecho me permite poner el doble de circuitos en el mismo espacio. O el doble o más. O sea, ahora, como este es más chico, puedo poner más cosas en el mismo lugar. Y ese poner más cosas en el mismo espacio va a ser una manera de reducir el consumo. Entonces, no les voy a contar ahora porque prometí que era una sola diapositiva, pero ya me da pie para que la clase que viene el miércoles
Arranquemos, yo les voy a mostrar cómo se puede reducir el consumo de energía utilizando paralelismo. Como el paralelismo que vimos desde el tema 3, digamos, es una técnica para mejora de performance, me aumenta el coste, pero me puede ayudar a reducir el consumo de energía. Pero eso lo vemos en